Buenos días. Vamos a hablar vigilancia de la atención del trabajo de parto y puerperio. Como definición, parto es el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión por la vía vaginal del feto de 22 semanas o más, incluyendo la placenta y las membranas. Periodo comprendido entre el inicio de las contracciones uterinas regulares y la expulsión. Trabajo de parto se puede definir también por el proceso por el cual ocurre el nacimiento o parto, que inicia con las contracciones uterinas regulares que van a producir el borramiento y la dilatación demostrables en el cuello uterino. Existen varias clasificaciones y de estas se puede concluir que el trabajo de parto puede ser espontáneo cuando se desencadena el trabajo de parto de forma normal, acorde con los mecanismos fisiológicos maternos de una gestación. Inducido. ¿Cuándo es inducido este trabajo de parto? Cuando se utiliza alguna técnica médica o farmacológica. Bien, debemos conocer previamente cómo se clasifica por semanas la gestación. Cuando decimos que es un producto pretérmino, cuando es de más de 22 semanas y menor a 37 semanas, promedio 259 días y con un peso estimado menor a 2.500 gramos de peso. ¿Cuándo debemos saber que es un producto de la gestación a término? Entre la semana 37 y la semana 42. Promedio 259 días a 293 días. Con un peso estimado mayor a 2.500 gramos y menor a 3.500. ¿Cuándo decimos que un producto ya es de postérmino, que ya rebasó la fecha establecida? Cuando rebasa las 42 semanas de gestación o los 294 días. Bien, para hablar de la atención de parto y su vigilancia, es necesario conocer un poco de la anatomía. Y de la anatomía básica para un trabajo de parto, pues nos estamos refiriendo a la pelvis ósea, que ya sabemos que está formada por 4 huesos: sacro, coxis y 2 coxales o ilíacos. Cada hueso coxal o ilíaco está constituido por la fusión del ilion, del isquion y del pubis. Recordar que la pelvis se divide en dos: una pelvis mayor o falsa y una pelvis menor o verdadera. Anteriormente la conocíamos la pelvis mayor como de máximas dimensiones, donde están los diámetros más amplios, y la pelvis menor o pelvis verdadera como la pelvis de mínimas dimensiones. Y por último, el periné. Son las estructuras básicas necesarias que necesitamos saber para llevar a cabo una atención de un parto. Ahora bien, recordar que existen varios tipos de pelvis. Está la ginecoide, la androide, la antropoide y la platipeloide. Todas estas pelvis pueden, y algunas se pueden hasta combinar, pero la más frecuente que encontramos
y afortunadamente es la más apta para llevar a cabo un parto, pues nos referimos a la pelvis ginecoide. Bien, ¿qué tenemos que saber de la pelvis? Que consta de 3 estrechos. El primero, el de la entrada, el estrecho superior de la pelvis. Debemos saber que este estrecho está limitado por atrás por el promontorio, la primera vértebra sacra, y las alas del sacro, a los lados por las crestas pectínea y delante por las ramas horizontales y la sínfisis del pubis. ¿Qué debemos saber de este estrecho superior de la pelvis? Que en él vamos a encontrar 3 diámetros. El diámetro anteroposterior, el diámetro transverso y 2 oblicuos. ¿Qué debemos saber básico de estos diámetros? El diámetro anteroposterior, que va de la primera sacra o del promontorio al borde superior del pubis, y que promedio mide 12 centímetros. ¿Y cómo lo conocemos? Como conjugado verdadero. El segundo diámetro es igual, anteroposterior, pero este va de del promontorio al borde posterior de la sínfisis de pubis, y a este le llamamos conjugado obstétrico. Y por último, y el más importante para nosotros, es el diámetro anteroposterior, que va del borde posterior de la sínfisis del pubis al promontorio, y es el que le llamamos conjugado diagonal o conjugado obstétrico. Recuerden que hay que restarle 1.5, que es el grosor de la sínfisis del pubis, y este es el más importante para nosotros. Y vean el conjugado obstétrico cuando hacemos la realización de un tacto vaginal. Debemos de saber que su diámetro es de 10.5 y que si somos curiosos y nos medimos nuestros dedos y tenemos esa longitud, podemos valorarlo perfectamente bien al hacer un tacto vaginal. Si tiene esa dimensión superior a los 10.5, pues quiere decir que va a poder pasar la cabeza fetal. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante, cuánto mide el diámetro cefálico. Resumiendo, esta es la entrada de la pelvis a la pelvis menor y es el estrecho superior. Y aquí los pueden ver. El anteroposterior, que ya dijimos que va de la primera vértebra sacra a la sínfisis del pubis, y que promedio mide 12 centímetros. El transverso, que va a medir promedio 13.5, y los 2 oblicuos, que promedio 13.5. Eso es el estrecho superior. Vamos a pasar al estrecho medio. El estrecho medio, que es, digamos, el más importante, porque en él vamos a encontrar el diámetro interespinoso, de espina ciática a espina ciática, y que promedio nos va a medir 10 centímetros.
Repito, suele ser el diámetro más pequeño y el que el producto tiene que hacer un movimiento para que pueda liberarlo, y que cuando rebasa este diámetro, ahora sí podemos decir que ya está encajado nuestro producto. ¿Sí? Y por último, la salida, el estrecho inferior. Consta de dos superficies aproximadamente triangulares que no se encuentran en el mismo plano. Estas poseen una base común, que es una línea trazada entre las dos tuberosidades isquiáticas. El ápice del triángulo posterior se encuentra en la punta del sacro y los límites laterales, los ligamentos acrociáticos y las tuberosidades isquiáticas. El triángulo anterior está formado por la superficie bajo el arco púbico. Se describen así simple 3 diámetros del plano de salida pélvica: el anterior, el transverso y el sagital posterior. Bien, ya vimos de manera general cómo está constituida la pelvis, los 3 estrechos, superior, medio e inferior. Y para vigilar el descenso del producto, contamos con los planos de Hodge. Es un sistema de coordenadas obstétricas que nos permiten situar la presentación durante el trabajo de parto. El primer plano de Hodge, ¿de dónde a dónde va? Es una línea imaginaria entre el promontorio y el borde superior del pubis. El segundo plano va de la segunda, es una línea paralela de la segunda vértebra sacra al borde inferior de la sínfisis del pubis. El tercer plano de Hodge, igual, es una línea paralela a las dos previas y va a pasar a nivel de las espinas ciáticas. Recuerden, donde está el diámetro menor. Y por último, tenemos igual una línea paralela a las 3 anteriores y que va a nivel del coxis y prácticamente al perine. Es cuando decimos ya está la cabecita casi por fuera. Estos planos de Hodge nos van a marcar perfectamente cómo va nuestro descenso. De tal suerte que si nos podemos apoyar y decimos que si está en un primer plano, pues podemos decir que el producto apenas está abocándose al estrecho superior de la pelvis. Que si está en un segundo plano, pues está en la entrada. Pero recuerden, el tercer plano de Hodge, el que está a nivel de las espinas ciáticas, y si ya tenemos nuestro descenso de la presentación en este nivel, es cuando ya podemos decir, ahora sí, ya está encajado nuestro producto. Y ya, el resto pues ya no va a tener problema. El cuarto plano ya es cuando está expulsándose la cabeza fetal. Bien, ¿qué tenemos que hacer para tener la valoración integral de nuestro embarazo? Hacer el diagnóstico de cómo viene nuestro producto de la gestación. Y para esto pues ya es conocido las maniobras de Liople. La primera maniobra nos va a evaluar la altura del fondo uterino. Y en esta debemos de buscar qué ocupa el fondo uterino. El polo cefálico. ¿Y cómo voy a diferenciarlo del polo
podálico o polo pélvico. Pues el cefálico, la superficie va a ser dura, redonda y resistente. Yo le digo a mis alumnos las 3 R's. Y el polo podálico, pues va a ser más grande, más suave, más modular. Y es fácil de diferenciar un polo cefálico a un polo pélvico. Esa es nuestra primera maniobra. ¿Qué tenemos en el fondo uterino? Bien, la segunda maniobra, la situación. En la segunda maniobra evaluamos la posición fetal. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que buscar dónde se encuentra el dorso del producto. ¿Tiene importancia el dorso? Mucha. Puede ser derecho, izquierdo. ¿Qué vamos a hacer cuando localizamos el dorso? Precisamente ahí colocamos el Doppler o el Pinar para escuchar la frecuencia cardíaca fetal. La tercera maniobra, saber la presentación. Ya está la presentación en el espacio inferior a la entrada de la pelvis. La presentación, la tercera maniobra, el peloteo. Y por último, la cuarta maniobra, a donde el explorador, de frente a los pies maternos y con la punta de los primeros 3 dedos de cada mano, va a ejercer presión para ver si puede liberar la cabeza o el polo pélvico, y esta sirve para saber el grado de encajamiento. Vamos a repasar estas y son, de verdad, créanme, muy, muy importantes cada una de ellas. Situación fetal. Relación que guarda el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. Situación fetal puede haber longitudinal, cefálica de vértice o pélvica, transversa, dorso inferior o dorso superior, oblicua, izquierda o derecha. Eso es situación fetal. ¿Qué es presentación fetal? Si lo queremos definir, es la parte del producto que se aboca al estrecho superior de la pelvis y que es capaz de desencadenar un trabajo de parto. Puede haber presentación pélvica con todas sus variables, de nalgas completa, de nalgas incompleta, de nalgas franca, presentación de frente, presentación de cara, presentación de hombros, todo lo que vamos a encontrar en nuestro estrecho de la pelvis. Posición y variedad de posición. Posición, recordar que es el dorso fetal, la relación que guarda el dorso fetal con el lado derecho o izquierdo de la madre. Y ahora sí, variedad de posición. La relación entre el punto toconómico y las partes anterior, posterior, transversa de la pelvis materna, y de ahí podemos sacar todas las variedades. ¿Cuál es el punto anatómico para considerar nuestras variedades de posición? Son anteriores. Por arriba de las espinas con dirección al pubis, todo va a ser anterior. Occipito anterior, oblicuo anterior, derecha o izquierda. A nivel de las espinas es la transversa, derecha o izquierda. Y por debajo de las espinas vamos a tener todas las variedades posteriores. Derecha, izquierda, posteriores. ¿De acuerdo? De ahí salen todas. Por último, ¿qué es actitud fetal? Pues es la relación que guardan entre sí las distintas porciones del feto. La cabeza, el tronco, las extremidades.
Es importante, importantísimo. La actitud siempre la tiene que conservar. Cuando pierde la actitud y está cabalgado, cuando pasa un evento de una muerte fetal, pierde toda la actitud. Bien, ¿qué tenemos que saber importante para nuestro trabajo de parto? Tenemos que explorar el cuello uterino. Tenemos que saber cómo está constituido y en un trabajo de parto, ¿qué es lo que nos interesa saber? El grado de borramiento, cuánto tiene de dilatación, qué posición tiene, la consistencia que tiene, y en base a esta escala de Bishop se le da una puntuación. Y decimos, dilatación cervical, si está cerrado, le damos 0. Si tiene entre 1 y 2 centímetros, le damos 1 punto. Si tiene entre 3 y 4 centímetros de dilatación, le damos 2 puntos. Y si tiene más de 5 de dilatación, le damos 3 puntos. Borramiento. Si está entre 0 y 30%, le damos 0. Si tiene entre el 40 y 50%, le vamos a dar 1. Si tiene entre un 60 y un 70% de borramiento, le damos un 2. Y si tiene más de un 80% de borramiento, le damos 3. La altura de la presentación, ahora sí ya podemos decir menos de 3, menos de 2, 1, pero todo es en relación a la altura de las espinas. De la consistencia del cérvix, si está firme, pues le damos 0. Si ya es media la consistencia, le damos 1. Y si ya es blanda, pues le podemos dar 2. La posición del cérvix, si todavía es posterior, pues le damos 0. Si es intermedia, le damos 1. Y si ya es anterior, le podemos dar puntos. De tal suerte que si nos encontramos con un cérvix que ya está dilatado más de 3 o 4 centímetros, que tiene más de 60% de borramiento, que la altura de presentación ya está a nivel de las espinas y por último su consistencia ya es blanda y está anterior, pues va a rebasar una puntuación de los 7 puntos y es donde podemos decir que ya es muy favorable este cérvix para la atención de un parto. Pero por el contrario encontramos una calificación menor a 6 puntos, que esté cerrado, que no esté borrado, que esté muy alta la presentación, de plano esta calificación va a ser muy pobre y por lo tanto va a ser muy desfavorable para llevar a cabo un parto o una conducción. Vamos a entrar ya al tema que es el trabajo de parto. Con todo lo que llevamos, ¿qué podemos decir? Que el trabajo de parto se va a dividir en 3 periodos. El primer periodo o periodo de dilatación. En él vamos a encontrar 2 fases. La fase latente y la fase activa. La fase latente, desde el inicio de las contracciones regulares hasta los 4 centímetros de dilatación del cuello uterino. Esto es muy importante. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto tardan para llegar a los 4 centímetros? Nuligestas o multigestas es diferente. Pero ahorita nada más tenemos que saber que son 2 fases. La fase latente es hasta los 4 centímetros y posteriormente viene la fase activa, la que ya es después de los 4 centímetros hasta alcanzar la dilatación completa, que son los 10 centímetros. ¿Sí? El segundo periodo, ¿cuál es? Va de la dilatación completa a la expulsión del producto. Todos los movimientos cardinales que tiene que hacer el producto hasta ser expulsado. El segundo periodo entonces es la expulsión del producto.
Y por último, el tercer periodo, que es el del alumbramiento, que es prácticamente la expulsión y la salida de la placenta y las membranas fetales. La valoración del inicio del trabajo de parto verdadero. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, interrogar. Las contracciones uterinas tienen que ser dolorosas, con una intensidad y con una frecuencia. De 2 a 4 contracciones en 10 minutos es cuando decimos, ahora sí, ya están regulares las contracciones. Interrogar la expulsión del tapón mucoso. Y algo bien importante, si existe algún dato de alarma obstétrica, esto va a interrumpir todo nuestro trabajo de parto. Esta es una urgencia, esto es para una cesárea. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Sangrado, hemorragia, dolor en hipocondrio derecho, datos de hipertensión, datos de vasoespasmos, cefalea, acúfenos, fosfenos, edema de cara, de extremidades, de 3 cruces, disminución en los movimientos fetales. Todo esto hoy en día en los hospitales activan código Mater, botón de alarma. Esto es una urgencia, esto es para cesárea. Bien, pero si nuestro trabajo de parto no tiene nada de datos de alarma y ahora sí tenemos nuestras contracciones verdaderas, contracciones uterinas de 2 a 4 en 10 minutos, es cuando vamos a hospitalizar a nuestra paciente. Estos cambios cervicales, 4 centímetros de dilatación, con más de un 50 de borramiento cervical, ahora sí ya podemos decir que inició nuestro verdadero trabajo de parto. Y es cuando realmente tenemos que ingresar a nuestra paciente. Antes no, porque aún nos va a faltar mucho tiempo. ¿Qué tenemos que explorar cuando vamos a hospital a nuestra paciente? Signos vitales, todos tienen que estar estables, la palpación abdominal, las maniobras de Leopold para saber la situación, la posición, cómo viene nuestro producto de la gestación, la medición del fondo uterino, promedio a término, 33 centímetros. Cuando rebasan los 36, los 40 centímetros, ojo, alerta, tenemos que diferenciar si es por obesidad o nos estamos enfrentando a un producto macrosómico. El tacto vaginal, tenemos que estar seguros de que nuestro cuello ya tiene el borramiento más del 50% y los 4 centímetros de dilatación, el estado de las membranas y la altura de la presentación. Ahora sí, una vez que ingresa nuestra paciente a hospitalización, hay que registrar todo lo que hemos interrogado, todo lo que hemos explorado, signos vitales, tacto vaginal y en qué formato, en el registro de nuestro partograma. Desde que inicia su ingreso y durante todo el tiempo que va a estar la paciente, hay que estar registrando, hay que estar vigilando a nuestra paciente. Vamos a ver lo que mencionábamos, que es muy diferente y que tenemos que saber diferenciar un proceso fisiológico normal cuando se nos empieza a prolongar una de nuestras fases. Si tenemos una fase latente, la primera fase prolongada, ¿qué nos dice todas las literaturas? La nuligesta o la que está debutando con una gestación promedio son 20 horas.
La multípara, lo máximo en esta fase latente son 14 horas. ¿Sí? Bien. Una fase activa, recuerden, después de los 4 centímetros. La nulípara promedio va a dilatar 1.2 centímetros por hora y la multípara va a dilatar promedio 1.0 centímetros por hora. Después de los 4 centímetros tenemos 6 centímetros por dilatar, 4 horas, 6 horas. No más es lo que debe de tardarse una paciente cuando ya está en la zona de tococirugía. Bien, todo cese o toda estación secundaria a una dilatación se dice que no debe rebasar 2 horas. Bien, esta fase de desaceleración prolongada en primigestas es cuando ya nos rebasó 3 horas. Y en la multípara más de 1 hora. No puede estar con dilatación completa y tardarse todo este tiempo. Ya estamos hablando de una fase prolongada. Igual el descenso en la multípara pues no va más allá de 1 centímetro por hora y en la multípara 2 centímetros por hora. ¿Qué podemos decir por último? Todo lo contrario. Cuando hablamos de un parto precipitado, cuando en la multípara la dilatación en la primera fase va a los 5 centímetros por hora. Perdón, en la segunda fase, en la fase latente. O sea, imagínense, 5 centímetros por hora, pues es un parto el que conocemos que se va a aliviar en el metro, antes de llegar al hospital, cuando dice la paciente voy al baño, y es un parto muy precipitado. En la multigesta pues en una contracción se van los 10 centímetros, no lo habitual, pero existe, hay que estar alertas. Bien, ¿en qué tenemos que registrar y basarnos para vigilar toda nuestra actividad durante el trabajo de parto? Nuestra famosa curva de Friedman, que es el registro del borramiento, de la dilatación cervical, y aquí pueden ver cómo está la dilatación y cómo está la duración de nuestro trabajo de parto en horas. Vean ustedes cuando ya están los 4 centímetros en la primera fase. Posteriormente, la fase activa, vean cómo se dilata de manera más rápida, ¿sí? Esto hay que grabárnoslo, hay que tenerlo presente porque es nuestro patrón que nos va a decir si va bien nuestro trabajo de parto o en algún momento dado alguna de nuestras fases se está prolongando. Bien. Atención del primer periodo del trabajo de parto. Vigilar. ¿Qué tenemos que vigilar? El estado fetal y el estado materno. ¿Con qué frecuencia hay que estar vigilando a nuestra paciente? Cada 30 a 60 minutos hay que hacer el registro de la actividad uterina. La palpación. Hay que estar palpando del inicio de una contracción hasta que termina. Dijimos que es de 2 a 4 contracciones en 10 minutos con duración de 60 segundos cada contracción. Cada 30 minutos el registro de la frecuencia cardíaca fetal con Doppler, con Pinal, con electrocardiógrafo, lo que se tenga, pero el registro tiene que estar mínimo cada 30 minutos cuando está en trabajo de parto. Es bien importante llevar, créanme, este registro. Y nuestro tacto vaginal, cada hora en una fase activa y registrarlo en el partograma. Cómo va progresando el borramiento, cómo va progresando la dilatación
el estado de las membranas, cómo está la altura de la presentación, en qué plano de Hodge se encuentra el descenso y nuestros signos vitales cada 2 horas. Con estos puntos que llevemos la vigilancia y el registro, créanme, nuestra paciente y nuestro producto los vamos a recibir en perfectas condiciones. Algunos otros puntos a considerar: no debe de haber restricción de ingesta de líquidos. La verdad es que cuando se hospitalizan puede haber un desvío hacia una interrupción del embarazo por vía abdominal cesárea y preferimos tener a nuestra paciente en ayuno. La deambulación alternada con reposo, nuestros hospitales la verdad no están adaptados para que puedan alternar la deambulación y el reposo. Por eso el apegarnos a que ya con 4 de dilatación va a ser muy rápida, entre 4 y 6 horas el que van a estar para tener su producto. La posición libre en decúbito lateral izquierdo preferentemente sí la respetamos por compresión de la cava y no carecer de oxígeno, de hipoxia a un producto y que tenga una mejor irrigación y oxigenación en nuestro producto. La analgesia para nuestra paciente que está embarazada solicitamos, dice a criterio del médico. Lo ideal es ayudarla, apoyarla con una analgesia obstétrica. Analgesia, ayudar para el dolor, no bloqueo. Mucho trabajo nos ha costado vigilar nuestro trabajo de parto para que una mala analgesia inhiba nuestro trabajo de parto. Hay que estar al pendiente con el anestesiólogo y una vez que termine el bloqueo, reiniciar nuestra conducción si es que necesitamos apoyo con oxitocina. Tricotomía vulvoperineal. Hoy en día y con el tema de la violencia obstétrica, derechos humanos, ya no es necesaria la tricotomía vulvoperineal. El enema evacuante igualmente ya no es de rutina, ya es se le puede solicitar a la paciente que pase al baño previamente para hacer el vaciado de la vejiga. Ya no usamos cateterización de la vejiga. Y por último, una inducción y conducción se realiza a criterio del médico, pero igual por violencia obstétrica, si una paciente viene con un trabajo regular, con contracciones rítmicas, con las fases, ya las mencionamos en la curva de Friedman, respetables, no tenemos por qué violentar y acelerar un trabajo de parto con oxitocina. Se deja a evolución fisiológica. Bien, ¿qué tenemos que hacer en nuestra vigilancia? Yo diría que es la más importante, el segundo periodo del trabajo de parto, que es vigilar el descenso y la expulsión del producto. Clínicamente, cuando ya va a expulsar el producto, la paciente manifiesta el deseo o la urgencia de defecar. Ojo, cuidado, puede ser un signo clínico que la paciente ya nos está diciendo: ya van a ser mi bebé. Es el momento de pasar la sala, llevar a cabo una limpieza vulvar, perineal, la colocación de campos estériles y, ahora sí, esfuerzo de pujo. Alentar solamente durante las contracciones a que la paciente nos ayude con el pujo para que pueda haber este descenso y que podamos atender nuestro parto. Hoy en día tengo que mencionar que también si una paciente desea ser atendida en posición vertical de cuclillas, muchos de nuestros hospitales todavía no están adaptados. Algunos empiezan a tener ya camillas para poder ofrecer este tipo de parto en esta posición. Muchos todavía no lo tenemos, estamos en trámite con esto, pero no nos impide atender correctamente un trabajo de parto. Y por último, pues ya sabemos que está prohibida la maniobra de Christeller por todas las complicaciones que con esto puede conllevar hasta una ruptura uterina en una paciente con una cesárea anterior. Bien, en este segundo trabajo de parto
y que es el más importante, vigilar el descenso de nuestro producto, tenemos que saber que son 7 movimientos cardinales los que va a llevar a cabo el producto para que puedan hacer. El primero, encajamiento. ¿Qué quiere decir? Que el diámetro biparietal del producto pasa a través de la entrada de la pelvis. Segundo, descenso. Continuación del paso del feto a través del canal del parto. Tercero, flexión. ¿Qué hace el producto? ¿Qué diámetros se conjugan en el movimiento de flexión? La cabeza fetal se encuentra resistente en el conducto del parto y tiene que cambiar su diámetro occipito frontal largo 10 centímetros, 10.5 al suboccipito bregmático corto al pegar el mentón del producto al tórax. Es cuando se invierte ese diámetro largo al corto. ¿Y cuánto mide el corto occipito bregmático del producto? 9. ¿Y cuánto dijimos que era el diámetro interespinoso? 10 centímetros. No habría ningún problema para que pueda pasar el producto. La rotación interna, el cuarto. El occipucio se desplaza a la sínfisis del pubis sacro a partir de su posición original. Quinto, extensión. El descenso de la cabeza fetal flexionada se va a extender y se va a dirigir hacia la vulva, pero el punto clave es el borde posterior del pubis, porque lo va a agarrar como de polea para que pueda extender la cabeza y ahora sí extenderse hacia todo el trayecto vaginal. Por último, el penúltimo, el sexto, la rotación externa o restitución. Una vez que expulsó la cabeza, el occipucio se va a desplazar en dirección original hacia transversa, pero con esto va a orientar el diámetro biacromial de los hombros para llevarlo al diámetro anteroposterior. Ahora sí, ya con la cabeza de fuera, ¿qué tiene que hacer el obstetra, el médico que está atendiendo el parto? Tomar la cabeza del producto, traccionarlo hacia abajo para liberar el hombro anterior y posteriormente traccionarlo hacia arriba para liberar el hombro posterior. Y ahora sí, ya obtuvimos el producto en perfectas condiciones. Llora, respira, hay que aspirarlo, pinzar el cordón y entregárselo al pediatra o al asistente. Lo logramos, está perfecto nuestro segundo trabajo de parto. Y ahora sí, ya el tercer periodo del trabajo de parto, que es el alumbramiento, la expulsión de la placenta y las membranas. ¿Cuánto tiempo dura promedio? Y tenemos 30 minutos. Pero no podemos esperar los 30 minutos porque hay sangrado. ¿Qué tenemos que hacer? Pinzar, ya está pinzado nuestro cordón, hay que hacer una tracción, hay que revisar la consistencia del fondo, hay que vigilar, y para este desprendimiento de la placenta hay que hacer una maniobra para detener el fondo uterino y poder acortar este tiempo y poder desprender y sacar nuestra placenta. Hay que tener en cuenta siempre el útero, el tono, la firmeza del tono, y si va a haber una expulsión de sangre, es el hematoma retroplacentario, que es el que nos está avisando que nuestra placenta ahora sí ya se está desprendiendo. Sin hacer esfuerzo mayor, se pide que puje y haciendo presión suprapúbica
se va a jalar y se va a traccionar para poder expulsar la placenta. La revisión manual está a criterio del médico. Si se revisa que la placenta está completa, las membranas están completas, no tiene por qué hacerse de manera rutinaria, y a veces con una pinza con gasa montada puede ser suficiente para completar la limpieza. Vean ustedes la maniobra tan importante para no provocar una involución uterina o traerse el útero. La maniobra de Brandt-Andrews es hacer una tracción suave y sostenida, pero deteniendo el útero suprapúbicamente para que pueda desprenderse la placenta, ¿sí? Se puede también dar un masaje uterino a través del abdomen para ayudar con este desprendimiento y favorecer el hematoma y que pueda expulsar la placenta. Una vez que se expulsa la placenta, sí podemos apoyarnos con el manejo de oxitóxicos para ayudar a la involución o a la contracción uterina. No abusar de la oxitocina, recuerden que pueden provocar una hipotensión. Tipos de desprendimiento placentario. Tenemos el de Schull en un 80%, a donde vemos lo primero que sale la cara materna, y tenemos el tipo Duncan, a donde lo primero que sale es la cara materna. Perdón, en el de Schull es la cara fetal y en el de Duncan es la cara materna. ¿Sí? Ojo, en este hay más sangrado. Afortunadamente es el menos frecuente en el 10% de los casos, y el tipo Schull es el más frecuente, es el del hematoma retroplacentario, y ese mismo nos ayuda a hacer la involución, a cortar y hacer hemostasia con el aplastamiento de los vasos. Ya salió la placenta, ya estamos por terminar. ¿Qué tenemos que hacer? Vigilar, y sobre todo si se llegó a realizar una episiotomía. ¿Qué es una episiotomía? Pues es la incisión para ampliar el canal vaginal. Puede ser la episiotomía media o la media lateral. Escogemos más la episiotomía media lateral porque es la que en un momento dado sí podemos prolongarla sin tener ninguna complicación. No así la episiotomía media, porque si la prolongamos podemos llevar a cabo un desgarro. Y la media va de la mano el desgarro del esfínter rectal. Entonces, rápidamente está la clasificación de los desgarros. El primer grado solamente es la lesión de la piel perineal. El segundo grado es la lesión del músculo del periné sin afectar el esfínter anal. El desgarro de tercer grado ya es la lesión del esfínter anal, y este se divide en tres. La lesión del esfínter externo en menos del 50% es el 3A. El 3B es la lesión del esfínter con más del 50% del grosor del esfínter anal. Y el 3C es la lesión del esfínter externo e interno. Y por último, el cuarto grado es la lesión del esfínter anal y de la mucosa rectal. Consecuencia de estos desgarros, incontinencia fecal para la paciente. Por eso es que preferimos la media lateral episiotomía, y cuando hacemos la media tenemos que tener y saber perfectamente valorar el periné para hacer una episiotomía media. Si no sabemos, no se metan en complicaciones. Hemos terminado la atención de parto, y por último vamos a revisar el puerperio, no menos importante, y es a donde también ocurren muchos accidentes. Ya acabamos el parto, pasen la toco, pasen la hospitalización y nos olvidamos de la paciente. Ojo, estas horas inmediatas al posparto, el puerperio, son a donde ocurren más accidentes de hemorragias por hipotonía. Ya van a ver el tema de hemorragias, pero tenemos que vigilarlo. Y es el intervalo después del parto durante el cual
Todos los cambios anatómicos y fisiológicos maternos inducidos por un embarazo van a regresar a su estado basal antes de la gestación o de la gravidez. En consecuencia, su duración es poco precisa, pero un promedio de 4 a 6 semanas. El cérvix tiene que regresar a su estado normal. ¿Cómo es esta involución uterina? ¿A qué altura debe de estar el fondo uterino una vez que se expulsa el producto? 20 centímetros clínicamente a nivel de la cicatriz umbilical. Esto es lo que debe de medir un útero inmediato posparto. ¿Y cómo va a ser la involución uterina? En días, el primer día, a los primeros 8 días casi regresa a su tamaño normal. Esto es lo que hay que vigilar, esto es lo que hay que estar atentos en la involución uterina. En los primeros 8 días la involución prácticamente regresa a su tamaño normal. ¿Cómo vamos a vigilar? ¿Qué vamos a vigilar en el puerperio inmediato, mediato y tardío? Doctor, cuando hablamos de puerperio inmediato, las primeras 24 horas, importantísimas. Mediato, los primeros 7 días después del parto. Tardío, 6 semanas o 42 días después del parto. Promocionar consultas. 2 consultas a los 15 días y al final del puerperio. La vigilancia de la involución uterina. ¿Qué vamos a hacer en el puerperio? Si realizamos una episiotomía, tenemos que revisar inmediatamente, antes de egresar de nuestra paciente, cómo está nuestra episiografía ante la posibilidad de una hemorragia, de un hematoma, dentro de la primera hora posparto. Aún estando en recuperación, hay que irla a ver, hay que irla a revisar, hay que vigilarla. Inmediatamente, inicio de la lactancia materna exclusivamente a libre demanda dentro de las primeras 30 minutos de vida de la persona recién nacida. En las primeras 8 horas favorecer la deambulación. Ahora sí, alimentación normal e hidratación. Revisar signos vitales. No tenemos por qué tener datos de hemorragia transvaginal. El tono tiene que ser firme. El globo de Pinar inmediato, palparlo. Cuando vemos ese tono firme por debajo de cicatriz umbilical, podemos estar tranquilos. La micción también bien importante, y más si hubo cateterización, puede haber retención urinaria y hay necesidad de hacer una cateterización. En la primera hora, ¿cómo se recomienda hacer la vigilancia? Cada 15 minutos. Vean y recuerden, lleven su mente fotográficamente, lo están haciendo cada 15 minutos esta vigilancia. Las siguientes 2 horas cada 30 minutos. Posteriormente de 4 a 8 horas de acuerdo a la evolución. ¿Qué quiere decir? La vigilancia es primordial, sobre todo en las primeras 24 horas de un posparto fisiológico y me atrevo a decir quirúrgico cuando hacemos una cesárea. El puerperio tiene que ser estrictamente vigilado. El egreso 24 horas posterior al parto en caso de no existir complicaciones. Por la demanda de nuestras pacientes, esta estancia hospitalaria no la respetamos, no es de 24 horas. Por la demanda a veces es de 8 horas, de 12 horas, pero sí tenemos que estar seguros de que nuestra paciente va a egresar en condiciones favorables. La lactancia materna juega un papel importante, sí, ya sabemos, ventajas nutricional, inmunológica, el aspecto psicológico, el papel que juegan las hormonas,
el medio ambiente, el económico, todas son ventajas para el recién nacido. ¿Cómo está la composición promedio de la leche materna? Equilibrada en grasas, en proteínas, en carbohidratos. Ningún sucedáneo de la leche materna se va a comparar con la composición de la leche materna. Recordar los 10 pasos para una lactancia exitosa. Tener la política de lactancia, capacitar a todo el personal, informar a todas las mujeres embarazadas sobre los beneficios de la lactancia materna, ayudar a las madres a que puedan iniciar la lactancia materna 1 hora después del nacimiento. Ya se acabaron los cuneros fisiológicos, ya ahora existe el alojamiento conjunto y el contacto inmediato, ya no se separa el bebé de la paciente parturienta. Mostrar a la madre, capacitar, ayudar a la madre a amamantar y cómo mantener la lactancia sin el uso de biberones. Alimentar al recién nacido con leche materna es la política de todos los hospitales, que son hospitales amigos del niño y de la madre. Practicar el alojamiento conjunto, no dar chupetes artificiales a los recién nacidos, ayudar a comenzar con grupos de apoyo a la lactancia materna para estimular y favorecer el programa de lactancia materna. Inmunizaciones en el puerperio, sobre todo a la mujer con RH de negativo que no está inmunizada y cuyo recién nacido tiene un D positivo, se le tiene que administrar 300 microgramos de inmunoglobulina anti-D poco tiempo después del parto. Tenemos las 72 horas posterior para aplicar esta vacuna. No es fácil tener acceso a ella, no es de poco costo, entonces hay que estar con mucha prevención para las mujeres que son RH negativo. Mujeres que aún no se les ha administrado ninguna vacuna, es el momento de completar su esquema de vacunación. Aquellas que no hayan recibido la vacuna para el tétanos, la difteria, la influenza, deben recibirlas hoy en día y probablemente se quede también ahora la vacuna para el COVID. La anticoncepción. Para la mujer que está amamantando, los anticonceptivos constituidos a base de progestágeno solo, como las píldoras de progestágeno, como la medroxiprogesterona de depósito, los implantes de progestágeno o algunos dispositivos que también son liberadores de progesterona, o el anillo vaginal liberador de progesterona, pues puede ser la anticoncepción ideal y que apoya a la lactancia materna y que no contiene estrógeno, que no nos va a inhibir la lactancia. Por último, la morbilidad puerperal reportada durante las primeras 8 semanas. La fatiga, los problemas de los senos, las mastitis, toda paciente, créanme, primigestas, las que están debutando con su primera gestación, que no fueron capacitadas adecuadamente, vemos frecuentemente problemas de infecciones en las mamas, abscesos mamarios que terminan en debridaciones, la anemia. Si no es valorada adecuadamente su hemoglobina, su VH, antes del parto y después de su egreso, pueden cursar con anemias importantes y tener serias consecuencias. Dolor de espalda. Si le apoyamos con la analgesia, con el bloqueo, hay que estar al pendiente. No es frecuente, afortunadamente, pero puede haber accidentes en el bloqueo, en la analgesia, puede haber alguna punción de dura madre y la paciente se queja de dolor de espalda o de cabeza, cefalea, y más si es ortostática el movimiento, hay que pensar en posible perforación de la dura madre en el momento del bloqueo. Hemorroides, la paciente hay que apoyarla, hay que ayudarle médicamente con dieta especial si es que pudiera cursar con hemorroides. Depresión posparto, un punto muy importante
y no hay que olvidarlo. Esta paciente que la vemos aislada, que de repente no abraza a su hijo, que no lo quiere amamantar, que se desprendió de él, ese estado de depresión puede llevar a consecuencias desagradables. El apoyo psicológico, incluso psiquiátrico, para estas pacientes es indispensable. La depresión postparto es una realidad y hay que estar atentos con la paciente. En caso de ser necesario, hay que brindarle todo el apoyo para una depresión que pudiera estar acompañándose en el puerperio. Estreñimiento, dehiscencia de suturas. Las dos, la episiotomía y si fue una cesárea, hay que vigilarlas. A los 8 días esa cicatrización tiene que estar prácticamente completada. Antes de su egreso hay que revisar la episiotomía. No tiene por qué irse con un hematoma o con una dehiscencia. Revisarlo es preferible detener ese egreso y meter la revisión. Y si aún hay sangrado, ojo, pudiera tener alguna laceración más arriba, el cuello cervical. Siempre que tengan dudas, más vale hacer una revisión del cuello cervical y que no se nos vaya con algún desgarro cervical, porque eso sí va a regresar nuestra paciente con una hemorragia tardía. Y por último, la secreción vaginal. ¿Cómo son los loquios, el sangrado en el puerperio? La paciente va a sangrar si los primeros 3 o 4 días son rojos los loquios, son escasos, no son abundantes. Posteriormente 2 a 3 días son cerosos, los llamamos loquios amarillos. Y por último 3 o 4 días es los loquios blancos o cerosos. Y con eso es la finalización del puerperio. También están cambios a nivel de otros sistemas, el urinario. Recuerden que hay cierta dilatación de los ureteros. Todo tiene que ir disminuyendo y regresando a su estado normal. Pudiera haber alguna retención urinaria y pudiera ser necesario alguna cateterización. Es lo infrecuente, pero pudiera ser necesario, pues se tiene que cateterizar a la paciente. Pero creo que hemos concluido con la vigilancia de nuestra atención del parto y del puerperio.